Un saludo a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana. Quería comentarles que hace unos días atrás tuve la oportunidad de conocer a un paisano que es parte de Fuerza Lavasoriana. Su nombre es Fernando Mejía. Él tiene la cuenta en YouTube de Libertad 2011 Perú. Tuve, como les digo, la oportunidad de tomarme un cafecito con él hace 2-3 días atrás para conocernos. Y la verdad que tuve mucho gusto de ver una persona tan simpática, tan inteligente. Me estuvo dando algunos detalles de cómo ha actuado la Watchtower en los últimos años, en que él ha sido miembro de la sociedad en el 2005, y que realmente me llevó a sorprenderme, tanto de las cosas que ocurrían últimamente dentro de la Watchtower cuando él estaba formando parte de los Testigos de Jehová, y cómo lo han perseguido los ancianos de la congregación para expulsarlo. Sí, han tenido una actitud de acoso, lo han perseguido telefónicamente con el deseo de asesinarlo espiritualmente, como se podría decir, entre comillas, ¿no? De asesinarlo espiritualmente para expulsarlo como una rata, tan solo porque dejó de ser un idiota, tan solo porque no quiso seguir llevando la vida de un imbécil, porque como es un hombre inteligente y se puso a pensar con la cabeza, encontró que había muchas preguntas que no tenían respuestas, y que mientras no se respondieran esas preguntas, él nunca podría dejar de tener las dudas. Y como es un hombre inteligente, es un arquitecto, entonces dijo, algo apesta acá, pues que no anda bien, y no puedo seguir pues pusilánime, indiferente, que no me importa las incongruencias, las ridiculeces que se están enseñando. Entonces él dijo, es estúpido, es una imbecilidad seguir indiferente ante estas dudas, ante estas contradicciones y estas enseñanzas absurdas, ¿no? Que él encontraba pues ridículas, porque es un hombre inteligente, y tomó la actitud del hombre reflexivo, no pusilánime, no indiferente ante las contradicciones, porque esa es la forma de dejar de ser un imbécil, pues, ¿no? Es tomar una actitud en la vida de decir, basta ya de tanta mentira, ¿no? No puedo estar viendo la vida como he estado viviendo, dejando pasar por alto o ser diferente ante tantas contradicciones y tantos absurdos que se dan como alimento espiritual, y que me pueda yo hacer de la vista gorda y a tener una actitud de un imbécil y vivir engañado sabiendo que tengo tantas dudas de esta religión. Entonces Fernando pues es un hombre inteligente, pues como todos ustedes que forman Fuerza Lavasoriana, si no, no estarían acá. Si no, no hubieran dejado la Watchtower muchos de ustedes para entrar acá a combatir conjuntamente conmigo a esta falsa organización religiosa. Yo también tomé la decisión en el pasado de no ser más un imbécil. Claro que fui un imbécil, claro que sí, lo reconozco. Pero se me podía perdonar porque cuando yo era joven no había el acceso y la facilidad que tienes ahora de poder entrar a internet y poder indagar la historia, el pasado de la Watchtower, que se encuentra en muchas páginas web que en mi época no existía, pues no existía la internet ni fuentes de información para enterarse de los libros que habían publicado en el pasado, ni menos que el pastor Russell había publicado libros bajo una colección de 6 volúmenes que se llama Estudios de Escrituras, que yo hasta la ignoraba, y que contenían puro alimento chatarra lleno de piramidología y de sionismo, que según la Watchtower es de la religión falsa, todas esas enseñanzas. Entonces se podía perdonar pues que un hombre joven siguiera una vida de un idiota, un imbécil, porque no había forma de poder uno dejar de serlo. Pero ahora no hay excusa, pues existen muchas páginas web que enseñan y ponen en la mesa de todos los que entran a YouTube, Testigos de Jehová, que quieren saber sobre esta organización de la Watchtower,
de sus inicios, qué es lo que enseñaban, cuáles fueron sus doctrinas del pasado, qué libros escribieron cada uno de los presidentes anteriores, eso que se llamaron, se hicieron llamar como el Estado fiel discreto. Entonces, ahora no se puede dar el lujo, ¿no? Tú te puedes dar el lujo de decir, bueno, no sé nada, no sabía que Rutherford había profetizado el fin del mundo para el 1925. No se puede decir tampoco que uno no sabía que se hizo construir una mansión llamada Betzarim, con la excusa que iba a ser dedicada esta mansión para los patriarcas, que iban a resucitar en cualquier momento antes del 1925 para habitar la tierra en un paraíso restaurado, ¿no? Entonces, ya no se puede decir que no se sabía eso, por supuesto que no saberlo quiere decir que uno no ha mostrado interés en entrar en la internet e indagar, ¿no? Poner la palabra Betzarim nomás en Google y ver todo lo que es Betzarim. Entonces ahora todo está disponible, todo está al acceso de los testigos de Jehová para que se puedan enterar del pasado y lo que la vuestra nunca les va a decir, pues a los testigos de Jehová, la verdad de su pasado oscuro. Pero existen pues páginas web de gente que sí informa con toda la veracidad y con documentos probatorios de lo que esta organización religiosa estuvo enseñando desde sus inicios y que ahora ya no se creen y que obviamente dejan evidenciada esta religión, organización religiosa como una organización falsa más, una más de tantas que hay. Y como digo, tuve el gusto de conversar con Fernando y me dio varios detalles que no desconocía, ¿no? Me dijo Fernando, por ejemplo, que algo que realmente me llamó la atención fue de que la sociedad Watchtower decía pues que la grande muchedumbre no eran domésticos, no eran nada, sino que los domésticos eran todo el resto del esclavo fiel y discreto, del resto ungidos que no formaba parte del cuerpo gobernante y que necesitaban alimentarse también de este cuerpo que los representaba. Entonces los domésticos eran todo el resto del esclavo fiel y discreto que no formaban parte del cuerpo gobernante, que necesitaban alimentarse de esa otra porción pequeña del cuerpo del gobernante que eran también ungidos como ellos y también eran parte del esclavo fiel y discreto. Y que esos eran los domésticos, el resto ungido remanente que no eran miembros del cuerpo gobernante, que necesitaban alimentarse de este grupo de 8 personas, 12 personas. Y eso me sorprendió mucho, pues, porque yo tenía entendido siempre que el mayordomo fiel, el encargado de la casa del amo, era ese mayordomo, que era ese esclavo fiel y discreto, que era encargado de administrar la casa y de alimentar a los domésticos de la misma. Y que ese esclavo fiel y discreto, que era el mayordomo, que era esa clase de esclavo, que era el mayordomo, que estaba encargado de la casa, que era el que mandaba sobre los domésticos, también era el encargado de proveer alimento espiritual para todos los miembros de la casa de la fe, de esa casa de Jesucristo, del amo, que había partido de viaje y que le encargó a ese mayordomo, que es el esclavo fiel y discreto, darle alimento a los domésticos. Y esos domésticos somos supuestamente todos aquellos que éramos de la grande muchedumbre, que necesitamos alimentarnos de ese mayordomo fiel y discreto, que era el que recibía el alimento espiritual para alimentar a todos los domésticos, lo recibía de parte de Jesucristo. Pero Fernando Mejía me dijo que no, que los domésticos no eran la grande muchedumbre, sino que era la otra porción remanente del esclavo fiel y discreto que no formaban parte del cuerpo gobernante, que necesitaban también ir al salón del reino para alimentarse del alimento que daban sus coesclavos que formaban la parte del cuerpo gobernante. Y eso eran los domésticos, el resto ungido remanente. Entonces yo me pregunté a Fernando, ¿y ustedes qué cosas eran qué eran las grandes muchedumbres si no eran domésticos? Entonces no se alimentaban de nadie. Justo que si la Mateo 24:45 dice que Jesús escogió un esclavo porque estaba fiel y dando el veto correcto, y lo cogió a él para que alimentara a los domésticos. Entonces, si la grande muchedumbre no forma parte de los domésticos, entonces no son nada. ¿Qué están haciendo cuando van al salón de reino y leen su revista Atalaya y se están alimentando de ese alimento espiritual? De esa misma revista que están leyendo a los otros hermanos ungidos que están sentados al costado de ellos, que son ungidos, que no son parte del cuerpo gobernante, pero tienen que enterarse también de esos alimentos espirituales que están en esas revistas, que se estudian los días domingo. También está al costado de uno que es de la clase ungida, que no es parte del cuerpo gobernante, que tiene que asistir para alimentarse junto con el de la grande muchedumbre. Entonces, si solamente domésticos son los que están al costado de uno en el salón de reino, que son ungidos,
Entonces, ¿qué somos nosotros? Me digo yo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el Salón de Reinos? Se supone que estamos alimentándonos de la misma revista con aquel hermano ungido que está a nuestro costado, que es ungido de la casa celestial, pero que no forma parte del cuerpo gobernante y que no da el alimento espiritual, sino que también tiene que alimentarse. Ese que está al costado nuestro, que es ungido, y que existe el salón para alimentarse de esa revista de Atalaya, es el doméstico es él, pero nosotros no somos nada. Sin embargo, estamos haciendo lo mismo, alimentándonos igual, informándonos igual que el que está al costado nuestro, que es ungido de la clase remanente de esos 144.000. Entonces yo escuché eso de Fernando y lo vi ridículo, pues, y él me dijo, sí, Franco, los domésticos no son la grande muchedumbre, sino son el resto de ungido, remanente, de la casa ungida, que necesitan alimentarse del cuerpo gobernante. Y entonces me dijo una aclaración más. Es por eso que el 6 de octubre pasado del 2012, haberse escuchado, me dijo que el señor Guy Pearce dijo, ahora la grande muchedumbre también son domésticos, dice, ¿no? Junto con los domésticos del resto ungido, que debe alimentarse también del cuerpo gobernante. Entonces, dijo, por esa razón, esta última reunión que ha habido en el Teatro Stanley, lo que ha hecho esa reunión, además de cambiar las interpretaciones de la confianza o el otorgamiento de los bienes del amo al esclavo, que ahora ya no fue en 19, sino que será para el futuro, además de eso, se dio una aclaración más, incorporando a la grande muchedumbre a la categoría de domésticos también, diciendo que ellos también son domésticos, al igual que el resto ungido, que también debe alimentarse del cuerpo gobernante. Y esa es la idea, me dice, que esta reunión última que ha habido en octubre pasado eleva a categoría de domésticos también a la grande muchedumbre. Entonces yo me pregunto, ¿qué han estado haciendo entonces los de la grande muchedumbre antes del 6 de octubre de 2012, cuando iban al Salón de Reino a estudiar la revista Atalaya, o los días martes a estudiar el estudio del libro? ¿No? ¿Qué han estado haciendo? ¿No es eso alimentarse también? Entonces, hay cosas, pues, que son ridículas, pues, y me dice, agarra la cabeza y me dice, pues, ¿verdad que esta religión está patas arriba? Después, aparte de la cosa, me contó, pues, que tenían interpretaciones ridículas, pues, de las trompetas que se hablan en Revelación, de las 7 trompetas, y que cada discurso de Rutherford fue la primera trompeta, el segundo discurso de tal año fue la segunda trompeta, y así, cosas ridículas, ¿no? Y después la última trompeta fue hace poco nomás, después de no sé cuántos años, la última trompeta. Y entonces, cosas que dijo, no, acá esta es cosa ridícula, me dijo Fernando, cosas que esta región está patas arriba, ¿no? Entonces él tomó la actitud del hombre inteligente, pues que es lo que yo les reclamo, todos les dije, cuando ven estas contradicciones, como estos cambios de luces, entendimiento, que ellos llaman ajuste en el entendimiento de este texto de Mateo 24:45, que se lo llaman como un ajuste, ajustar, como si fuera un desarmador, ¿no? Uno agarra un desarmador y va a hacer un ajuste ahí, como si fuera una máquina. Vamos a afinarlo, ¿no? Vamos a afinar el motor de un carro, en vez de un desarmador, vamos a ajustarlo a su conveniencia, de acuerdo al sonido, suena bien el motor, sí, ahí está a punto. Entonces ajustan algo, ¿no? Ya no lo llaman nueva luz, le llaman ajuste de entendimiento, ajuste. Y ese ajuste de entendimiento, pues, tira abajo, pues, lo que se había estado creyendo por 80 años, y luego lo cambian porque no les gustó más, porque no sintoniza con lo que están enseñando ahora, y tiran abajo una doctrina que se enseñó por 80 años, y hay gente que dice, pues, que aplaude, pues, qué bien, pues, que aplaude, como unos idiotas ahí, Teatro Stanley, todos estos idiotas ahí. Les digo, Jehová, que tengo que llamarlos imbéciles, porque los que son inteligentes dicen, un momento, señores del esclavo y decreto, o sea, un cuerpo gobernante, o un directivo, que están ustedes ahí, que se llama como el cuerpo gobernante. No vamos a aceptar el cambio, no me da la gana aceptarlo, pues. Y eso fue lo que hemos enseñado por 80 años, y ahora me dice que no es así. ¿Cuántas revisitas voy a tener que hacer yo por los 50 años que he estado predicando yo? 80 años, perdón, que estoy predicando que este cargo de todos los bienes del amo al esclavo se dio en 1919 como una recompensa, como un ascenso a ese esclavo fiel, para que pudiera anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Ahora tengo que hacer revisitas, seguir a tocar las puertas de todo aquello que le prediqué y le dije una cosa que no es, que fue una mentira. Entonces eso es lo que hace una persona que quiere dejar de ser un imbécil.
Decir, un momento, no te voy a aceptar ese cambio, pues. Tú dijiste una cosa por 80 años y si en 80 años no se cambia, ya no cabe una nueva luz. Son muchos años para que Jesús haya quedado muy silente con su padre Jehová, parecía una mentira por 80 años, y luego Jesús se comunica con estos 8 tarados ahí y que se le ocurre decir, vamos a hacer un ajuste, pues sacan su desentornillador como si fueran a afinar su auto de lujo que tienen allá y comienzan a mover el mínimo ahí para dar el punto que ellos quieren, como si fuera una máquina, y dice, ya ahora hemos hecho un ajuste acá, ya no es así, pues como dijimos antes, no es así. Entonces hay gente que se queda preocupada y dice, caramba, algo no anda bien en esta religión que se hace llamar con la verdad, ¿no? Una religión que dice que está dirigida por Jesucristo, que es la verdad, puede anular algo que se enseñó como la verdad por 80 años. Que Jesús encargó sus bienes, que está mencionado en Mateo 24:47, que dice, y lo confió sus bienes al esclavo, a partir del 19, para anunciar buenas nuevas a las naciones, y que le encargó todos sus bienes terrenales a ese esclavo para que sí tuviera autoridad, potestad, y toda la libertad para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919, y que ese fue un ascenso, una promoción, porque este esclavo había actuado de forma fiel y discreta cuando Jesús llegó y lo inspeccionó. Entonces, de un momento a otro dicen, bueno, Jesús sí escogió el esclavo, pero no lo premió, pues no lo va a premiar hasta día para el futuro, hasta durante la futura gran tribulación, para dar recién el ascenso durante la gran tribulación. No se puede aceptar eso, porque eso deja a Jesús y Jehová como un par de cómplices en una mentira por 80 años. Y entonces uno no puede tener una actitud de un imbécil, es decir, seguir indiferente, pusilánime, que no importa, pues que cambien, después de 80 años, ni para allá, me sigo adelante, no es como te dije, no, un momento, acá hay algo que no anda bien. Y esos son los inteligentes, los que dicen, no, a mí no me vas a meterme el dedo en la boca para que me lo chupe. A eso, con ese hueso a otro perro, pero no a mí, que soy hombre inteligente. Y Fernando Mejía, que es hombre inteligente. Y él ha estado viendo otras cosas en el pasado que le causaron a parecer raras, extrañas y absurdas, porque él comienza a pensar, pues, porque la idea es pensar, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? He quedado con Fernando para tener una reunión, apenas pueda, para poder grabar juntos un video, para que ustedes lo conozcan a Fernando, que es Fernando Mejía, Libertad 2011 Perú, porque quiero grabar un video con él, ¿no? Para hacerle yo una entrevista a Fernando. Yo quisiera entrevistarlo y que nos cuente más de la Huáscar y sus experiencias, más que todo ese detalle, ¿no? Una entrevista que yo quisiera hacerle para que ustedes también lo conozcan a Fernando y que cuente todas sus experiencias y cómo lo han acosado para poder botarlo como un perro de la Watchtower. Y eso es lo que ha manifestado, que lo han perseguido, hasta lo han cercado. Y cómo la Watchtower tiene normas muy astutas para evitar ser enjuiciada en cualquier caso, tanto en juicio de abuso sexual, como casos de comité judicial, cuando la sociedad trata de hacer un juicio como si fuera un poder judicial, que tiene cada país, tiene un poder judicial que es uno de los 4 poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder electoral y el poder judicial. Son los únicos 4 poderes del Estado que son legalmente permisibles en un país que está de derecho, ¿no? Un Estado de derecho. Tiene su poder ejecutivo, poder legislativo, poder electoral y el poder judicial. Entonces no puede haber otro poder judicial aparte de lo que existe en el Estado, que es que tiene una estructura que es el poder judicial y tiene sus jueces encargados y únicos encargados de ejercer, cumplir las leyes y castigar. No puede haber un poder judicial colateral que juzgue a las personas y las trate como apóstatas o lo denigre, ¿no? Y que actúe en una forma de un comité, como si fueran jueces ahí, 4 personas escuchándolo a uno, juzgándolo. Eso no es permitido. Y es por eso me explicó Fernando que un testigo de Jehová que lo quieren expulsar nunca debe asistir a una reunión de comité judicial, porque eso es claudicar, es desechar sus derechos civiles.
si uno va a un salón de reino para ser enjuiciado en un comité judicial porque lo quieren expulsar, el testigo de Jehová que está siendo juzgado, que quieren juzgarlo para expulsarlo, jamás debe asistir a esa reunión en el salón de reino donde lo quieren llevar a una sala especial para hacer un comité judicial. Nunca debe asistir porque eso es claudicar a tus derechos. Tú puedes llevar a la corte, a la Watchtower, por pretender juzgarte y puedes denunciarlo por eso. Y estaría en graves problemas. Pero para ello tú no debes renunciar a tus derechos y no debes jamás ir a un comité judicial cuando te citen verbalmente, porque nunca lo hacen, ya no lo hacen por escrito, y cuando te expulsan también es verbal. Todo es verbal para que no quede huella. Y cuando te invitan al comité judicial no te mandan una carta para ellos, sino te lo dicen verbalmente, telefónicamente o verbalmente en la calle. Y porque no quieren dejar huella que tú has sido testigo de Jehová dentro del salón de reino tampoco, para que tú puedas enjuiciarlo, ¿no? Entonces me explicó pues cómo la Watchtower se protege para evitar demandas millonarias, porque cuidan su dinero. Quieren cuidar, siempre han perdido muchos millones de dólares por casos de pedofilia, de acoso sexual y todos esos delitos que le cuesta mucho dinero a la Watchtower cuando es demandada por eso, ¿no? Entonces voy a tener la oportunidad próximamente de reunirme con Fernando Mejía, natural de Lima, Perú, paisano conmigo, para poder tratar hacer una entrevista. Me gustaría hacer una entrevista que estoy seguro que va a tener mucho éxito, y lo voy a invitar acá en mi casa para que él venga y poder grabar acá en mi dormitorio, y que sea pues una entrevista grabada para luego subirlo en YouTube, para que él nos cuente su experiencia, que va a ser muy interesante. Desde acá le mando mis saludos a Fernando Mejía, que no he podido hablar con él desde que nos vimos porque mi computadora anterior, como se dice, mancó. Ya no arrancó más. A pesar que la booteaba cada rato, se quedaba encendida y no salía la imagen por la pantalla. De una que otra, hace tiempo que me fallaba en el arranque y apagaba y prendía, y a veces tenía que intentar varias veces para que se encendiera, hasta que no volvió a encender, ya no encendió más. Entonces tuve que conseguirme esta computadora que tengo ahora, de otro dormitorio que tenía acá vacío, que tenía otra computadora que lo he trasladado para mi dormitorio, y tengo que instalar todo el programa de Windows 7 y todo esos software que me ha demandado tiempo y no me permitió subir con tiempo este video, para comunicarles que tuve pues esta reunión muy grata con Fernando Mejía, tomando un cafecito mediodía, y así después de tiempo nos hemos conocido. Pero tengo la intención de reunirme con él para hacerle una entrevista y nos cuente pues su experiencia, esto de la Watchtower, cómo lo han querido botar como un perro. Garacho, ¿no? Ya cómo él actúa cuando se encuentra con los testigos que va en la calle y todas esas cosas. ¿Qué más les quería decirles? Siempre les agradezco su ayuda al subir sus videos, al subir sus comentarios acá en Fuerza Soriana. Y me siento contento por el entusiasmo de Paulo. Pues Paulito está cada vez mejorando más en su exposición, no sé si se dan cuenta. Ya Pablo está hablando más calmado. Cuanto más despacio hable él y articule bien las palabras, como lo está haciendo muy bien, se le puede entender mejor. Y es cuestión de ya ir practicando, conforme va subiendo más videos, uno va puliendo ciertos defectos que se cometen cuando uno habla o sube un video. Entonces yo noto que Paulo Pinta está mejorando en su modulación, la forma de cómo modula las palabras, y se entiende mejor, y quiero felicitarlo por eso. En su último video lo he sentido más claro, más tranquilo. Hacer videos con tranquilidad, y si es posible, Pablo, si no tienes ideas bien claras, hazte un bosquejo,
¿no? Un papelito y pones un bosquejo ahí de lo que quieres decir para que no te olvides y después no te atores, pues no te trabes y puedas concluir satisfactoriamente lo que quieres decir en tu video, ¿no? Es un consejo que te doy. Y ya con la experiencia, pues cuando comienzas a subir muchos videos te vas a dar cuenta que vas puliendo cosas que están mal, vas mejorando en tu forma de expresarte, diciéndote más claro en tu forma de comunicarte. Y lo estás haciendo muy bien, te felicito por tu esfuerzo en subir tus videos. Y me gustó esa caja de Cornflakes Watchtower. Fue una idea muy ingeniosa, Pablo, de hacer una cosa así, ¿no? Que es el alimento de cornflakes, ¿no? Ese alimento que está lleno de hongos, esos es un cornflakes que están alimentos indigestos, ¿no? Debe ser un cornflakes indigesto, un cereal, como llaman los americanos, cereal, ¿no? Un cereal que es muy americano, ¿no? El cornflakes es un producto ya, un emblema de los norteamericanos de su comida, ¿no? Media chatarrín, comer cornflakes de Kellogg's, ¿no? O sea, Kellogg's, cornflakes ahí con su lechecita en la mañana. Pero este es un cornflakes Watchtower que debe caer muy mal, ¿no? Que está indigesto. Fue una buena idea de haber hecho ese producto, esa caja, con los alimentos adentro en esa caja de cereal podrido. Por lo demás, quiero decir que estoy contento pues con todo el esfuerzo de todos ustedes y la gran ayuda que me dan con sus excelentes comentarios. Y sobre todo saber que tengo gente pues bien inteligente, ¿no? Gente que tiene cerebro. Yo lo que veo es, yo a veces pensaba, yo estaré loco o estaré que yo esté solo en este mundo, en esta cuestión de sus doctrinas contradictorias, de sus enseñanzas tontas, que todo el mundo esté bien y yo esté mal, solito. Decía, pero qué raro, ¿no? Pero veo pues que conforme veo que la gente se está incorporando a fuerza de la soledad, quiere decir que entiendan mi punto, ¿no? Que no estoy tan equivocado, ¿no? Cuando expongo la mentira de esta organización, encuentro eco pues en mucha gente que dice, pues tienes razón, no te paltees, no te pongas cabezón, tienes razón lo que estás diciendo, yo también pienso lo mismo que tú y me he dejado la Watchtower porque hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces eso que me da gusto, que sí que mi video convence. Eso es mi satisfacción, ¿no? Si no convencieran a la gente que sí, mi esfuerzo es en vano, tanto trabajar y que sí que algo anda mal en mí, no me he sabido expresar, o no son suficientemente convincentes para que alguien deje la Watchtower y que decida tener una vida de un imbécil y ser indiferente, pusilánime, pues ya qué importa. No, acá es una cosa importante porque está por medio de la salvación de uno, ¿no? Estar queriendo a líderes falsos ahí que no están dirigidos por Jesucristo, eso puede llevar a uno a la salvación. Creer a hombres imperfectos que engañosamente nos hayan dicho que reciben de Jesucristo un alimento espiritual, que nos han dicho que lo que la organización dice, lo que Jesús dice, y resistirse a la organización, resistirse a Jesucristo. Y después de haber dicho eso en el año 1959, hace 52 años, 53 años atrás, más de medio siglo habernos dicho eso. Hace poco nos han dicho pues que lo que da el esclavo son alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas. Entonces uno dice, esta relación de Jehová, que hace 53 años nos decían que lo que ella decía era lo que Jesús decía, y oponerse o resistirse a la organización era resistirse a Jesucristo. Y ahora nos dice pues que lo que da esta organización como alimento espiritual son alimentos de hombres imperfectos, no inspirados, con limitaciones humanas, sujetos a ser corregidos mañana cuando salga otra nueva comprensión o una nueva idea de parte de esta gente que analiza los sucesos mundiales. Entonces nos engañaron, pues. Son unos mentirosos. Porque antes resumían la cosa muy simple. Lo que yo digo, lo que Jesús dice, y resistirse a lo que yo digo, como organización, resistirse a Jesucristo. Y así se resumía todo. Punto. ¿Aceptas o no aceptas eso? Si no aceptas, entonces estás rechazando a Jesús. Destruido, Señor.
Ahora resulta pues, que, bueno, con tantas fechas falsas del fin del mundo, tantas luces titilantes, tantos cambios de intercomprensión, tantos cambios de enseñanza que se dieron por décadas, como esta de las ovejas y de las cabras, que se enseñó por 72 años una cosa, para luego botarlo a la basura en 1995 diciendo que es otra cosa. Y después, este último que han dado, el 6 de octubre de 2012, Teatro Stanley, diciendo pues que el otorgamiento de los bienes terrenales de Jesucristo al esclavo no se hizo pues ya en 1919 como se había enseñado por 80 años, sino que se hará todavía durante la gran tribulación futura. Y así pues, entonces uno dice, bueno, ya la Guasta no puede decir pues que lo que nosotros decimos, es lo que Jesús dice. Porque, ¿cómo? ¿Qué le pasa a Jesús? Nos dijo hace 80 años que Jesús, que él había nominado a su esclavo para de todos sus bienes terrenales para que anunciara buenas nuevas a las naciones a partir del 19. Ahora el mismo Jesús nos dice después de 80 años que eso no fue así, que será todavía para la tribulación para el futuro. Entonces, que la Watchtower dice lo que Jesús dice, entonces Jesús fue responsable pues que haber dicho que en 1919 le confió la administración de sus bienes al esclavo en 1919. Y ahora Jesús nos dice que no es así, que eso será todavía para la gran tribulación futura, que se hará ese otorgamiento de sus bienes al esclavo. Entonces Jesús es un mentiroso, ¿te das cuenta? Entonces Jesús es un mentiroso, porque viste que lo que la Watchtower dice es lo que Jesús dice, y resistirse a la Watchtower o al esclavo es resistirse a Jesucristo. Entonces Jesús fue el que dijo pues que él había otorgado ya en 1919 a su esclavo los bienes terrenales para que la administrara. Ahora resulta que Jesús aparece después de 53 años en el Teatro Stanley a decir al esclavo, no, eso no es así, pues yo les engañé por 53 años, diciendo por 81 años, los engañé a ustedes, diciendo que yo le había otorgado eso ya, mis bienes terrenales al esclavo, si no, yo lo voy a hacer todavía en el futuro ante la gran tribulación. Deja a Jesús como un mentiroso. Y como Jesús no puede ser mentiroso, la Watchtower tiene que reconocer pues, que no era cierto que lo que ella decía era lo que Jesús decía y resistirse a ella y resistirse a Jesucristo. Tuvo que reconocer que realmente eran alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas que analizan los sucesos mundiales para ver qué cumplimiento tienen con respecto a las profecías bíblicas para dar su propia interpretación personal como grupo, como clase, como esas clases que llaman del esclavo, para su interpretación personal sobre algo que mañana podría ser cambiado o suprimido o reemplazado con otro entendimiento diferente conforme se vayan aclarando las cosas pues en los acontecimientos mundiales. Así acabó resumido lo que era el esclavo. Debe ser el mismo Jesucristo, lo que el esclavo decía era lo que Jesús decía, y resistir al esclavo es resistir a Jesucristo. Acabar a decir, después de 35 años de esa afirmación, en 1983, decir pues, que lo que el esclavo no está inspirado por Dios. El esclavo comenzó a decir, no estamos inspirados por Dios. Nuestros elementos son de hombres imperfectos con limitaciones humanas y que son nuestras propias ideas personales de nuestro análisis de los acontecimientos mundiales y cómo se están cumpliendo comparándolos con lo que la Biblia profetiza para dar una propia comprensión, una idea y publicarlo en la revista Atalaya como un alimento espiritual de hombres imperfectos con limitaciones humanas que han dado sus propias ideas personales de los sucesos mundiales que se están cumpliendo progresivamente y qué relación tienen con la Biblia y dan su propia interpretación que también pueden ser modificadas más adelante con otras comprensiones conforme se vayan moviendo los sucesos mundiales en el futuro para dar unos nuevos entendimientos o ajustes. Así acabó el esclavo, de ser el mismo Jesucristo a ser simplemente hombres imperfectos. Entonces fueron unos mentirosos, pues, son unos mentirosos. Y una religión que es mentirosa no puede ser religión verdadera, pues. Si ya nos engañaron en algo tan vital, ¿no? Diciendo que lo que la Watchtower decía es lo que Jesús decía. Y resistirse a la organización es resistirse al mismo Jesucristo. Y han venido a menos, pues claro, cuando han pasado, pues, eso lo dijo en el año 1959, en la Atalaya de mayo de 1959, el 15 de mayo de 1959, cuando dijo eso, la Watchtower, todavía no había pues, patinado con la fecha de 1975, ¿no? Tampoco habían patinado con la fecha del fin del mundo para antes que acabara el siglo XX. Todavía no habían cambiado pues la interpretación de la parábola de las ovejas de las cabras, que según se decía había empezado ya a cumplirse esa profecía de la separación de ovejas de cabras cuando Jesús retornó invisiblemente en 1914 y cuando arribó en 1914 fue invisible comenzó a hacer la separación de ovejas de cabras.
a partir de ese año. Y culminaría antes de la Gran Tribulación. Y después de 1995 ya se dijo que eso iba a cumplirse después de la Gran Tribulación. Qué linda sociedad, qué linda religión esta, ¿no? Y esto tuvo su corolario, su remate, cuando tiraron a la basura una enseñanza de 80 años, que con Jesús había confiado sus bienes terrenales a su esclavo elegido en 1918. En 1919, el año siguiente, le confió de todos sus bienes en la tierra para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919, según la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Todo fue una mentira, lleno de mentiras y mentiras y mentiras, que la UAST tuve que reconocer que no era verdad que lo que el esclavo de su organización decía era lo que Jesús decía, y resistirse al esclavo y resistirse a Jesucristo. Tuve que reconocer que eso fue una mentira. Y una religión que sea mentira no puede ser la religión verdadera, según la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Una religión que sea mentira no puede ser la verdadera. Y la UAST nos mintió con eso, diciendo que lo que el esclavo decía era lo que Jesús decía, y resistirse al esclavo y resistirse al mismo Jesucristo. Pero al pasar los años y ir cayendo la falsa profecía para 1975, para el año antes de que acabara el siglo XX, también se pensó que venía el fin del mundo. Y después los cambios de las doctrinas vitales, como esta de la separación de ovejas de cabras. Después de 72 años se tiró a la basura una enseñanza que se quería como la verdad. Y por 80 años esta de la confianza de todos sus bienes terrenales del amo Jesucristo al esclavo, en 1919, diciendo que ya no fue así, fue una cosa terrible ya. Entonces la UAST no le queda otra cosa que reconocer. Ellos no están inspirados por Jesucristo de verdad, que son alimentos de hombres imperfectos, que son sus propias interpretaciones humanas, que necesitan también ser ajustadas en el futuro con otros entendimientos diferentes que tirarán abajo lo que ahora están diciendo. Y entonces eso no puede ser una religión verdadera, pues. ¿Qué confianza puede tener uno en alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios? ¿Por qué tenemos que seguirlos? ¿Y por qué nos tienen que expulsar a la gente que no sigue esos alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados? Que lo han reconocido, no estamos inspirados. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir esos alimentos espirituales de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios? Con limitaciones humanas, tan humanas como las mías. Sus pensamientos, sus interpretaciones no son mejores ni peores que las mías, igual. Y si yo dudo, tengo derecho a dudar porque no es de Dios, porque no es lo que Jesús ha dicho. Y no me estoy resistiendo a Jesucristo, puesto que no son alimentos de Jesucristo. Entonces no hay pecado de apostasía. No hay pecado de ir contra Jehová, puesto que ese alimento que yo rechazo ya no es de Jesucristo. Y irme contra ese alimento ya no es irse contra Jesucristo, sino es irse contra pensamientos de hombres imperfectos, humanos, no inspirados, que dan sus propias interpretaciones de los acontecimientos mundiales que ellos van observando, y qué correspondencia puede haber con las profecías en la Biblia para dar su propia interpretación o sus propias ideas que pueden ser sujetas a cambios posteriores conforme se va haciendo más claro el entendimiento de los sucesos mundiales con respecto a la Biblia. Entonces, con ese tipo de esclavo que da esa clase de alimentos, no se le puede expulsar a nadie por apostasía si discrepa o rechaza ese alimento de hombres imperfectos no inspirados. Sin embargo, te expulsan por dudar del esclavo todavía. Te expulsan porque tú rechazas un alimento de hombres imperfectos no inspirados. Y esa cosa, pues, lo entienden solamente la gente inteligente. ¿Cómo es verdad que la UAST tenga la autoridad de expulsar a alguien por apostasía si sus alimentos no son de Jehová y Jesucristo? Ese es el punto más importante. Bueno, amigo, esto era una pequeña reflexión. Quería comunicarles, pues, que tuve esa conversación con Fernando y que próximamente voy a invitarlo para que hacer una entrevista larga, que nos cuente su experiencia, que debe ser muy interesante. Buenas noches, amigos, muchas gracias y hasta prontito.